La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da en su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana, y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. Durante todo el mes de octubre hemos estado hablando sobre la Reforma Protestante, diversos tópicos acerca de la Reforma Protestante, y yo quiero terminar mi participación en este mes de octubre hablando sobre el aporte que ha hecho la Reforma Protestante al desarrollo de la humanidad. Es importante señalar esto, porque no podemos irnos también a un solo lado diciendo que el desarrollo de la humanidad fue por la Reforma Protestante. No, porque pecaríamos al hacer esto. Hubieron varias cosas que se unificaron para que en el siglo XVI la humanidad empezara este auge de desarrollo, sobre todo en Europa, porque Europa fue el centro de este desarrollo y se extendió luego a América por la cantidad de inmigrantes cristianos protestantes que ocuparon sobre todo la parte norte de América. Así que decir solamente que la Reforma Protestante fue la que originó el desarrollo de la humanidad sería cometer un error, sería pecar incluso contra Dios, porque no fue así. La Reforma, claro, fue uno de los componentes vitales, básicos, para que la humanidad comenzara a desarrollarse. Es como en todo, para que alguien se dé cuenta de algo, tiene que tocar fondo. Y la Reforma Protestante quitó ese yugo, sobre todo en Europa, quitó ese yugo que traía la Iglesia Apostólica Romana sobre los diversos imperios y sobre los diversos reinados de ese lugar. Se le llama más bien, sobre los diversos reinados, le vamos a llamar así. La Iglesia ponía un yugo sobre los diversos reinados, y entonces la Reforma Protestante vino como esa protesta que se necesitaba contra la Iglesia para abrirle los ojos a aquellos que estaban en oscuridad. Llega como para abrir los ojos, como la luz, era como levántate tú que duermes. Ese levántate y resplandece, esa fue parte de esa Reforma Protestante que le abrió los ojos a la humanidad. Así que yo voy a hablar de eso. Antes, nosotros tenemos servicio en la Iglesia de Dios de la Profecía Central los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Iniciamos este domingo un nuevo material que vamos a estudiar los libros de Miqueas y Sofonías. Miqueas y Sofonías, esta es la cuarta unidad. Y así que invitamos a todos nuestros amigos y hermanos que quieren venir a acompañarnos en nuestra escuela bíblica domingos a las 9 de la mañana. Un material tremendo y ahondamos muchísimo con el libro de Oseas. Así que anoche yo daba unas pautas sobre esto, anoche y antes de anoche también, unas pautas sobre esto, sobre todo de los capítulos 4, capítulo 11 y capítulo 14 de Oseas, que son poesía hebrea. Y allí mirábamos las diferentes figuras retóricas. Y eso lo aprendimos en nuestra escuela bíblica. Ahora vamos a ver lo que nos trae Miqueas y Sofonías. Los domingos a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes verdades bíblicas.
los jueves a las 7 de la noche, verdades bíblicas los martes, y también los jueves a las 7 de la noche nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios. Y los jóvenes se reúnen cada sábado a las 5:30 para alabar al Señor. Les recordamos nuestro concierto Exáltale, canciones, alabanzas de ayer y de hoy, el sábado 12 de noviembre de este año en curso, y también recordamos para los días 10 y 11 de diciembre, Cumbre Global de Liderazgo. Cumbre Global de Liderazgo, boletas a la venta para la Cumbre Global de Liderazgo en cualquiera de las iglesias de Dios de la Profecía ubicadas en la ciudad de La Romana. Cumbre Global de Liderazgo en La Romana se hará los días otra vez 10 y 11 del mes de diciembre en la Alianza Juvenil. Bien, vamos a entrar a nuestro tema. Nosotros sabemos que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, o de Wittenberg, como dicen los alemanes. No dicen Wittenberg, sino que la W para ellos es una V. Así que ellos dicen Wittenberg. Es como cuando dicen Volkswagen, no dicen Volkswagen, sino Volkswagen. Bueno, Martín Lutero clava las 95 tesis, y entonces Martín Lutero es convocado a comparecer delante del sínodo de la iglesia en ese momento, y a esto se le llamó la dieta de Worms, o de Worms, como usted quiera decirlo, la dieta de Worms, donde la dieta de Worms se califica por la comparecencia de Lutero cuando fue convocado para que se retracte de sus famosas tesis, a las famosas 95 tesis. Eso fue del 16 al 18 de abril de 1615. Sin embargo, Lutero habló allí delante de la asamblea, pero a la vez de adjurar, defendió con energía sus tesis y defendió con energía la actitud protestante y su radical postura ante la Biblia. Así que Lutero fue proclamado allí en la famosa dieta de Worms, proclamado prófugo y hereje, e iba a ser ejecutado sin esperar convocar al concilio general. Lo iban a ejecutar, lo que pasa es que Lutero con amigos pudo escaparse de eso. Más adelante, la Iglesia Apostólica de Roma convoca, porque el tema de Lutero hizo un estallido y mucha gente empezó a apoyar a Lutero y empezó a dar nuevas interpretaciones con todo esto. Hizo un estallido, y entonces la Iglesia convoca un nuevo sínodo más adelante, una nueva dieta, una nueva reunión, que era la dieta de Spira. Y esta dieta era para dos cuestiones importantes. Recuerde que la iglesia estaba mezclada, la Iglesia Apostólica de Roma estaba mezclada no solo en temas religiosos, sino también en temas políticos, y lo hemos mencionado con anterioridad. Ellos controlaban prácticamente los reinados, controlaban los imperios, porque de eso se trataba, y entonces la gente tenía que despertar. Y entonces yo creo que el despertar número uno fue Lutero y las 95 tesis, lo que se le llamó la reforma protestante. Esta reforma de protesta fue lo que convocó esto. Entonces, en la dieta de Spira, la iglesia se reúne para dos cuestiones importantes. Número uno, consensuar la acción contra los turcos. Recuerde que eran temas políticos y temas religiosos. Consensuar la acción contra los turcos. Hasta ese momento la iglesia había hecho 9 cruzadas en contra del Imperio Otomano o los turcos. Había hecho 9 cruzadas, y gloria a Dios, porque eso también es parte del desarrollo de la humanidad, la intervención de los turcos cuando toman a Constantinopla, y obliga a que la ruta de las especias, a hacer una nueva ruta de las especias, porque esta se hacía por Constantinopla, y entonces esto obliga a hacer una nueva ruta de las especias. Y lo que hacen es, por ejemplo, España lo que hacía era bordear todo lo que era África,
toda la costa de África hasta llegar a las Indias. Y en esto es donde aparece Cristóbal Colón y descubre América. Fíjense cómo un evento que nosotros entendemos como muy alejado, nos lleva a un desarrollo. Así es como se operan las cosas. Por eso decía, la Reforma Protestante fue un evento que aporta al desarrollo de la humanidad, así como la incursión de los turcos a Constantinopla por el tema de las cruzadas, las 9 cruzadas, que la iglesia ganó una y perdió las otras 8, la Iglesia Apostólica de Roma. Esto hace que se busquen nuevas rutas y esto hace que Cristóbal Colón descubra América, que sería también un punto importante para el desarrollo de la humanidad. Esto es el descubrimiento del siglo XV. Ahora, en el siglo XVI la cosa era otra. Primero, la Dieta de Spira busca consensuar la acción contra los turcos, cuyos ejércitos avanzaban en Hungría y sitiaban a Viena y poco a poco. Lo segundo era tomar una postura contra el progreso del luteranismo. Entonces la Dieta de Spira lo que hace es convalidar lo que pasó en la Dieta de Worms, que se declaró a Lutero prófugo y hereje. 2 cuestiones, una política militar y una religiosa. Ahora bien, todos estos conflictos y todos estos movimientos hace que Europa se divida en muchas partes. Y miremoslo desde esta perspectiva. Por un lado estaba España, Portugal e Italia, que eran totalmente católicos. Por otro lado estaba Francia, Austria, Bohemia, Polonia, Hungría y el este de Rusia, que había una combinación allí. Estaban los católicos, pero en su mayoría eran calvinistas apoyando a Calvino y a Zwinglio. Y había otro grupo menor que eran los griegos ortodoxos. Sin embargo, del lado de Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega estaban los valdenses, los anabatistas, pero el 90% de la población era luterana, seguía a Lutero. Estoy hablando de Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. Recuerde que esto, sobre todo Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega, eran parte, juntamente con Hungría y Polonia, eran parte de lo que se conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es bueno que esto lo tengamos presente. Esta Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega eran en más de un 90% eran luteranos. Y del otro lado, en las islas, estamos hablando de Inglaterra, Escocia y Irlanda, que luego se unificarían y formarían el Reino Unido. Allí en su mayor parte eran anglicanos y segundo los católicos, pero también estaban los calvinistas y católicos. Y en Irlanda, que es una isla separada de la isla de Escocia e Inglaterra, en Irlanda los católicos tenían la mitad de la isla y la otra mitad era de los anglicanos. Así que había una gran posición. Recuerde que los que permanecían en su 100% siendo católicos eran España, Portugal e Italia, y estos apoyarían con sus ejércitos a todos los movimientos que se harían. Ahora, todo esto llevaría a lo que se conocería más adelante como la Guerra de los 30 años. Y voy a explicar rapidito, a ver si el tiempo me logra dar para esto. ¿Qué pasó en la Guerra de los 30 años? Desde 1618, ya no es el siglo XVI, ahora es el siglo XVII, 1818 al 1648. Recuerde que el protestantismo seguía avanzando en el mundo, la gente seguía convirtiéndose, pero a la vez que la gente se convertía, había más guerras y más muertes. Así que el Sacro Imperio Romano Germánico, que era donde inicia esto de la Guerra de los 30 años, estaba dirigido por un señor llamado Carlos V y estaba compuesto por varios principados. Esta es la palabra que estaba buscando ahorita, principados. Es decir, aunque había un emperador, cada región tenía un principado, tenía un príncipe que los gobernaba. Así que el emperador no era el dueño ni el amo
ni el señor, sino que era elegido mediante la votación de esos príncipes. Entonces, el Sacro Imperio Germánico no se heredaba, sino que se elegía a alguien, a diferencia de los principados, que sí era por, sangre. Bien, Carlos V dijo que cada imperio, porque había un tema religioso allí, una parte era protestante y otra parte era católico, y entonces Carlos V dijo, miren, para librarnos de ese problema, que en el principado el príncipe pueda elegir cuál va a ser la religión base de su gente. Eso lo elige el príncipe, para yo no tener ese conflicto y para que cada uno se maneje según crean. Eran en su mayoría luteranos o católicos. Aunque habían grupos minoritarios como lo eran los anabatistas y los valdenses y los moravos. ¿Ok? Bien, pero ¿cómo inicia esta guerra? Al darse ese choque, por ejemplo, en Bohemia, que era una de las regiones, que hoy Bohemia se encuentra en lo que es el centro de Alemania, en la parte central de Alemania, parte central y parte norte de Alemania. Bohemia era parte de ese Sacro Imperio Romano Germánico y en su mayoría era protestante. Entonces allí fue llevado un hombre llamado Fernando II, que fue elegido como rey y que tenía la misión de eliminar el protestantismo. Y entonces aquí es donde empieza la Guerra de los 30 años. Fíjense que la Guerra de los 30 años arranca como un aspecto religioso. Arranca como un aspecto religioso, pero al final se volvió un aspecto militar, político, religioso, ¿ok? Donde murieron millones de personas. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí. Entonces él quería erradicar el catolicismo y erradicar el protestantismo y que reinara el catolicismo, y buscó la ayuda de países como España, que le apoyaron en el conflicto. Francia, como no estaba en el conflicto, se hizo cargo y se compromete a ayudar a Dinamarca, pero te voy a ayudar económicamente, pero con la condición de guerra. Mire, Francia no entra, pero está financiando a Dinamarca para que Dinamarca entre a la guerra que había en Bohemia. Suecia también entra a la guerra y todo el que entraba a la guerra era buscando algún tipo de beneficio económico o de territorio. Al final, Francia fue el último en entrar a la guerra. Las fuerzas militares, cuando Francia entra, las fuerzas militares católicas, que hasta el momento habían arrasado con las fuerzas protestantes, son derrotadas y Francia apoya a los protestantes, y del lado de los católicos es apoyado por España. Cuando los católicos fueron vencidos totalmente, entonces se firmó el Acuerdo de Paz de Westfalia y ahí terminó la Guerra de los 30 años. Fíjese esto. ¿Por qué menciono todo esto? Sobre todo la Guerra de los 30 años, porque fueron muchos factores que eso también declina en llevar a la humanidad al desarrollo. Por el tema de la guerra, muchos tuvieron que salir de sus países e ir a lo que se conoce hoy como Estados Unidos o al norte de América. Y entonces ahí vemos el desarrollo de América. Tiene que surgir una guerra en Europa, una guerra religiosa en Europa, para que América se desarrolle. Hacia allá es donde vamos. Pero esa guerra dejó más de 1.800.000 militares muertos. No estoy hablando de, hay datos variados en esto, porque muchos dicen que murieron entre 3.5 millones a 8 millones de personas en la guerra de los 30 años. Durante 30 años murieron más de 3.5 millones de personas. Y solo de militares, 1.800.000 militares en esta guerra. Y no existían las armas que tenemos hoy, no existían las armas de fuego. Estamos hablando de que murieron a espada, a flecha y a eso. ¿Ok? Pero esta guerra de los 30 años, donde participaron protestantes y participaron católicos, sobre todo, que murieron de ambos bandos. Del bando de los protestantes murieron más de 850.000 personas, y de los bandos de los católicos murieron más de 1 millón de personas. Estamos hablando de militares nada más. Murieron entre 600 y 750.000 personas.
según los datos que tengo. Pero, ¿qué es lo que más nos llama la atención, sobre todo de este desarrollo, del aporte que ha hecho, aunque la reforma protestante trajo el abrir los ojos, también trajo conflictos, porque eso es bueno destacarlo. Trajo conflicto. Desde el mismo momento del nacimiento del protestantismo vino con conflicto. Desde que Martín Lutero dio el primer martillazo sobre la catedral de Wittenberg, sobre la puerta de la catedral, marcando las 95 tesis, allí empezaron los problemas, los conflictos, empezó la muerte, empezaron las guerras. Eso es importante aclararlo. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes que debemos mencionar de ese siglo XVI? Los avances de la navegación, porque recuerde que las políticas se restringieron, alguien tomó aquella ciudad, entonces yo tengo que irme por otro lado, entonces se avanzó la navegación, la ambición territorial, el espíritu aventurero de los europeos consideró la preeminencia en Europa y en la exploración del mundo. Y durante este siglo, primero la expedición de Fernando Magallanes y Sebastián Elcano, que se nos enseña en las escuelas, y luego con Francis Drake, el inglés Francis Drake, que incluso vino a esta isla. Esos fueron aportes a la navegación. ¿Qué otra cosa? La religión católica perdió hegemonía y el protestantismo se levantó en ese siglo. Y eso hizo que haya un desarrollo en cuanto a las fronteras, en cuanto a las regiones, en cuanto a la literatura, en cuanto a los escritos, en cuanto a los poemas. Por eso decimos, la reforma protestante no fue el todo, el boom del desarrollo de la humanidad, pero puso su grano de arena para el desarrollo de la humanidad, amados. Gloria a Dios por la reforma protestante. Y esto no debe enseñarse aún en las escuelas, porque tenemos que venir a Cristo para poder hablar de temas como la reforma protestante, porque en ninguna otra parte se nos enseña de eso. Se habla mucho de historia, pero esto no se menciona como parte del desarrollo de la humanidad. Ese espíritu protestante de libertad, ese espíritu libertario, de quitarme el yugo que me están imponiendo y la vana creencia, la falsa creencia, y no darme un pensamiento libre de creer a la luz de la palabra de Dios. Por eso el protestantismo ve la Biblia como no solo como su libro base, sino como su puerta de escape. Puedo ver la palabra de Dios como puerta de escape. ¿Y a quién voy a prestar atención? ¿A lo que me han enseñado de generación en generación o a lo que me está diciendo la palabra de Dios? Porque se supone que quien me ha enseñado ha visto la palabra de Dios, pero no me está enseñando lo que la palabra de Dios dice, sino que me está enseñando lo que se imagina. Me está enseñando sus dogmas. Entonces, cuando el protestantismo toma la palabra de Dios, por eso aparece esta doctrina, esta es sola escritura, donde decían, la palabra de Dios es mi única regla de fe, de práctica, de gobierno y disciplina, y nada se puede comparar a ella. De aquí en adelante, mi doctrina va a ser la palabra de Dios. Así que, ¿qué podemos decir de esto? Muchas cosas, de que el avance protestante fue abrazado por algunos países, como es el caso de Alemania, que abraza el protestantismo, y de Francia, que abrazan el protestantismo, y de Inglaterra, que a su manera también tuvo su reforma protestante con la iglesia anglicana. Pero esto fue parte del desarrollo humano que hasta el día de hoy tenemos. Cabe destacar que la iglesia de Roma también hizo contrarreformas y ellos tuvieron que modificarse a sí mismos porque se dieron cuenta de sus debilidades, de sus falencias, pero nunca admitieron sus errores. Bien, con esto yo cierro este mes de la Reforma Protestante, no sin antes darle las gracias por estar ahí y por apoyarnos. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337.
Hasta la próxima.